Es que ellos, y me refiero a Inglaterra, está convencida de que debe de evitar que Rusia tome la predominancia que debe tener por su espacio territorial y bueno, eso afecta a nosotros, pues. Bueno, esto en el siglo XIX, sobre todo después de las guerras napoleónicas, hubo mucha competencia geopolítica entre el Imperio Ruso y el Imperio Británico, sobre todo en la parte de Asia Central, India, ¿no? Turquía, y los británicos estaban muy celosos de cualquier posibilidad de que Rusia mejorara sus posturas, sus posesiones, ¿no? En estas regiones. Por eso esta competencia pasó a la historiografía rusa y la británica también como el gran juego. Y sigue jugándose el mismo juego, o sea, aparentemente, según lo que hemos leído de la historia mundial y de Rusia, ese juego no se ha detenido en ningún momento. Llegamos, por ejemplo, a la Revolución de Octubre, donde son factores influyentes, por ejemplo, Alemania influye para que Rusia no se detenga en su pelea con ellos, y posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, ocasionan un desgaste brutal de los recursos rusos para entrar ellos al final y decir que ellos ganaron la guerra, cuando fue Rusia quien hizo la inversión mayor en recursos, en gente, en todo. En muertos. Sí, bueno, nosotros pagamos esta victoria en la Segunda Guerra Mundial con 27 millones de vidas, y la mayoría de estas vidas son civiles, por las crueldades que hicieron los nazis en los territorios ocupados en nuestro país. Pero también son, claro, vidas de militares que sacrificaron sus vidas para liberar no solamente a Rusia, a la Unión Soviética, sino también para liberar a los países de Europa, la misma Alemania. Y platica el novelista italiano que reunían a la población de los diferentes pueblos, los alemanes, y les preguntaban quién sabía leer y escribir, y separaban a los analfabetas de los que tenían de alguna forma conocimientos, y mataban a los que tenían conocimientos. Eso es aún mayor la sangría, no es indiscriminada, es muy dirigida para tratar de sojuzgar también por conocimientos a la población. Hay rusos y mexicanos. ¿Qué parecido, qué similitudes tenemos? Bueno, una de las cosas muy interesantes es que los rusos y los mexicanos somos muy parecidos. Y nuestros países también. Los mexicanos tenemos un trato muy fácil con los mexicanos porque son muy amables, abiertos, ¿no? Son muy amigables con nosotros, nos reciben muy bien. Tenemos casi la misma mentalidad. Vemos el mundo, estructuramos las cosas de la misma forma. Esto se refleja en la lengua, ¿no? Aunque ruso y español son diferentes, pero nos expresamos de la misma forma y encontramos el lenguaje común muy fácil. Bueno, como nosotros, ¿no? Y aparte de eso, Rusia es el país más extenso del mundo, pero México tampoco es un país pequeño. Uno tarda casi 4 horas en volar de un extremo a otro de México, ¿no? Del sur al norte. Así que México también es un país extenso, con muchos estados, muchas provincias. Cada estado, cada región de México tiene algo propio en gastronomía, en cultura, en pueblos indígenas. Pero Rusia también tiene muchos pueblos indígenas, con sus propios idiomas, ¿no? Cada región tiene algo propio en su cultura, en gastronomía,
Y en eso encontramos esta coincidencia. Pero también, no sé si se han fijado que también coincidimos en la historia del siglo XX, porque seguimos los rumbos paralelos. Es decir, ¿a qué me refiero? Rusia y México tuvieron las primeras revoluciones más importantes del siglo XX. Nosotros empezamos en 1917, ustedes ya acababan la suya este año. Luego pasamos por un periodo de casi 70 años de un sistema unipartidario. En los años 90, a finales de los años 80 e inicios de los años 90, empieza otro periodo de pluralismo, de cambios en el sistema político, económico, social. México ingresa en la zona de libre comercio con América del Norte, estrecha sus lazos con la economía internacional, ¿no? El comercio global. Pero Rusia también abre su mercado, pasa a ser parte de este mercado mundial, y pues es una semejanza que Rusia y México también. Rusia tuvo los mismos problemas que tiene México, es la violencia, la pobreza, en los años 90 sobre todo, pero nosotros superamos estos problemas en los años 2000 con la llegada del presidente Putin. Y así que nosotros tenemos cosas sobre las cuales intercambiar experiencia, tenemos la base para el diálogo, ¿no? Porque compartimos mucho en lo cultural, en lo económico, tenemos muchos rasgos en común, por eso es un diálogo que no debe sino estrecharse. Ok. En el área aeronáutica comentas que hay un buen desarrollo en Rusia. Tenemos conocimiento de que, siendo igual de eficientes sus aviones, son mucho más sencillos de operar y operan en mucho mayores condiciones difíciles que aviones con más sofisticación. Hay situaciones, por ejemplo, la Escuela Militar de Ingenieros está pensando en abrir la carrera de Ingeniería en Aeronáutica, y ESIME, la Escuela del Politécnico, también desea ampliar sus áreas. ¿Estarías en un momento interesado en que hubiera un intercambio de maestros de ustedes hacia México? Sí, que yo sepa, este intercambio ya existe. ¿Sí? Se establece a nivel entre las universidades, ¿no? Directamente. ¿Sí? Tenemos esa práctica. Pero los profesores rusos trabajan en algunas universidades mexicanas y existe este intercambio académico. También los estudiantes mexicanos reciben becas gubernamentales por parte del gobierno de Rusia. No me acuerdo de la cifra exacta, pero son unas decenas de becas que damos anualmente a los mexicanos para que viajen a Rusia y estudien en las universidades rusas. Aparte de esta oferta académica, también hay muchos estudiantes mexicanos que pagan sus estudios en Rusia por sí solos, ¿no? Es decir, sobre la base comercial. Así que sí tenemos este tipo de cooperación, que es muy importante. ¿Podrías platicarnos respecto a cómo se dio el evento de la Guerra Patria? ¿Cómo son agredidos y cómo desarrollan ustedes? ¿Y cómo se levanta Rusia de esa hecatombe? Bueno, la Gran Guerra Patria, la Segunda Guerra Mundial en general son acontecimientos históricos muy importantes para nosotros, porque Rusia, la Unión Soviética, perdió 27 millones de vidas en este conflicto.
y la mayoría de estas muertes son muertes de civiles por las atrocidades que hicieron los nazis en el territorio soviético ocupado. Pero también eran los militares, ¿no?, que sacrificaron sus vidas para liberar a los países de Europa, liberar del nazismo a la propia Alemania. Y pues, ¿por qué recordamos hasta hoy día esta guerra? Porque casi cada familia quedó afectada, ¿no? Algún familiar murió, al menos algún familiar murió en esta guerra, por eso claro que preservamos la memoria. Y hoy a menudo hay sugerencias, hay teorías de que la URSS junto con la Alemania nazi compartan la culpa de desatar la Segunda Guerra Mundial, y aluden a al pacto sobre la no agresión entre Alemania y la Unión Soviética. Pero se olvidan de que este pacto fue concluido en agosto de 1939, y la Unión Soviética era el último país de Europa, del mundo, en hacer un acuerdo con el gobierno de Hitler. Sí. Porque para aquel entonces ya tuvieron este tipo de acuerdos, ya hubo el pacto Pilsudski-Hitler, es decir, el pacto de no agresión entre Polonia y Alemania. Sí. Polonia era el primer país en hacer un pacto con Hitler en 1934. En 1938, en Múnich, se celebran acuerdos entre Gran Bretaña, Francia y precisamente Wilson, sí. Sí, Alemania. Pactan, los países occidentales dieron la luz verde para que los nazis desmembraran la Checoslovaquia. Sí. Y nosotros consideramos que tenemos que acordarnos de este evento, porque de hecho buscaban chocar frente a frente a Alemania y la Unión Soviética, ¿no? Porque siempre dejaban a Hitler acercarse a las fronteras soviéticas. De hecho, la Checoslovaquia tuvo un pacto de asistencia mutua con Francia y con la Unión Soviética, pero Francia traicionó a la Checoslovaquia porque ellos fueron entre los países que dieron la luz verde para la desmembración de Checoslovaquia, y la Unión Soviética ofreció su ayuda. Nosotros dijimos que íbamos dispuestos a impedir la agresión de los nazis contra los checos y los eslovacos, pero el problema era en que las tropas soviéticas no podían pasar por el territorio polaco. Sí. Polonia dijo que no iba a hacer que esto fuera posible. ¿Y por qué? Porque ellos pensaban participar en esta desmembración de Checoslovaquia, porque ellos querían quitar una parte de Eslovaquia, un pequeño territorio. Y al acercarse tanto hacia la Unión Soviética en ese entonces, la posibilidad de agresión, ¿no puedes establecer un comparativo con la actualidad, donde les han puesto proyectiles nucleares en toda la frontera con Rusia? Bueno, una buena pregunta. Sí, efectivamente ahora la situación internacional y la situación acerca de las fronteras rusas es bastante intensa, ¿no? Ahora el mundo está presenciando el derrumbe de la arquitectura nuclear o antinuclear, que comprende toda una serie de acuerdos, sobre todo acuerdos bilaterales entre Rusia y Estados Unidos en materia nuclear y control de armas. Todo empezó en 2001, cuando Estados Unidos, eran 3 acuerdos. Del primer acuerdo, el acuerdo sobre el escudo antimisiles, Estados Unidos salió de manera unilateral en 2001. Nos dijeron que iban a hacer un sistema antimisiles en Europa, pero que no era contra nosotros, contra Rusia, sino era contra Irán.
Nosotros propusimos hacer un sistema juntos, ¿no? Porque también una amenaza para nosotros, ¿no? Porque nos dijeron que no es contra ustedes, pero vamos a hacer nuestra propia cosa. así fácil. El segundo acuerdo importante dejó de existir este año porque primero Estados Unidos anunció su salida de este tratado sobre los misiles de alcance intermedio y más corto. Sí. Este acuerdo, concluido en los años de la perestroika, al final de los años 80, eliminaba toda una clase de armas nucleares, toda una clase de misiles. Ahora ya no existe. Nos queda el último tratado, el tratado sobre los misiles estratégicos, es decir, misiles intercontinentales. Expira en 2021. Ya es tiempo, queda un año, ¿no?, para renegociarlo. Pero ya es tiempo de sentarnos a la mesa para hacerlo, pero todavía no hay voluntad por parte de nuestros socios y lo más probable es que también deja de existir. Y el hecho de que Estados Unidos esté lanzando constantemente satélites sin informar la función de esos satélites, ¿crees que influya en alterar este equilibrio de fuerzas? Bueno, todavía este equilibrio existe porque al menos este último el tratado todavía está en vigor, ¿no? Y también otra amenaza relacionada con el tratado de 2001, tratado sobre escudo antimisiles, es que Estados Unidos está construyendo sus bases militares para que puedan lanzar misiles no solamente defensivos, sino también ofensivos. Están construyendo estos sistemas en Polonia y Rumanía. Bien. Es decir, son 10 minutos de vuelo para que un misil aterrice en Moscú. Así es. Sí, es muy peligroso.